indiscutiblemente el gobierno más entreguista. Nuestro país dejó de ser dependiente de Inglaterra para pasar a ser dependiente de Estados Unidos. Consecuencias positivas, profesor, además de habernos endeudado, que es algo negativo, ¿habrá algo positivo? Claro que sí. Pues se van a construir pues todo lo moderno que tú puedes ver en Lima. Todo lo último, lo más moderno que puedes ver es con Leguía. De ahí ya no se construyó más. Por eso antes entonces no existía todo lo que voy a ver en el centro de Lima. No, no existía. Pues todo, tierra, arenal, ni carros habían, carrozas. Entonces lo va a modernizar, sí, con plata quién de Estados Unidos. Uy, profesor, ¿y Estados Unidos qué nos ha pedido a cambio? Uy, ya ni te cuento, pues ya entérate en la clase. Vayamos a verlo. Muy bien, veremos pues antes de desarrollar lo que es el gobierno a nivel económico, político, social de Leguía, vayamos a ver los antecedentes y un contexto mundial. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque todo esto tendrá que ver con la clase del día de hoy. A ver, antecedente, profesor. ¿Quiénes gobernaban antes que pueda llegar Leguía? ¿Te acuerdas de las clases pasadas? Hemos dicho aristocracia uno, aristocracia 2, aristocracia 3, ¿sí o no? Hasta 4 creo. Pero en realidad no era un gobierno aristocrático, porque aristocracia significa que gobiernan los mejores. Y obviamente no gobernaban los mejores. Entonces, ¿cómo se le llama al gobierno? También se le puede llamar oligárquico, ¿sí o no? Que un grupo de familias gobernaban. Un grupo de 40 familias bien reconocidas que llegaban a ser presidente lo mismo. Estaban los Prados, los Pardos, los Aspíllaga, entre otros. Ahora bien, pero el nombre más adecuado que yo te invitaba a recordar era la República Timocrática, porque timo de dinero, ¿sí o no? Entonces, gobierno de dinero es timocracia. Y pues eran las 40 familias más adineradas de nuestro país. Profesor, por el otro lado, en contraste, estaban pues aproximadamente 2 millones de habitantes peruanos excluidos en tanto en los derechos para poder postular o presentarse al gobierno o incluso votar y también pues en función algunas necesidades económicas sociales de nuestro país. Entonces había un exclusivismo, había solamente un grupo beneficiado. En ese contexto, ese grupo oligárquico, o como podríamos llamar también democrático, va a perder la confianza. ¿Por qué? Porque el grupo más perjudicado, el grupo social, el pueblo, ya no va a confiar en este tipo de gobierno. Entonces van a hacer una nueva propuesta populista que le va a decir, ¿sabes qué, pueblo? Yo sí voy a defender tus derechos. Y el pueblo, tú sabes, ya pues estaba en las protestas que se levantaban. Recuerda pues la protesta de por las 8 horas de trabajo, el movimiento anarquista que pudo conseguirlo. Entonces ya estaba desprestigiado ya pues el gobierno de la aristocracia o oligárquicos o democráticos como ya te indiqué. Entonces, antecedentes, la república oligárquica. Ese es un antecedente. Contexto mundial, ¿qué está pasando, profesor? A ver, si el gobierno de Leguía va a ser de 1919 a 1930, ¿qué estaba pasando en el mundo en ese lapso? ¿En qué año inicia la Primera Guerra Mundial? 1914, ¿sí o no? ¿En qué año termina? 1918. O bueno, 1919 por todas las formalidades póstumas que se hacen al escribirse. Entonces, en la guerra mundial, ¿va a haber un ganador o no? Tú sabes, pues. Entonces, ¿quién fue el ganador? Profesor, Europa no, ni Inglaterra ni Francia, porque si bien es cierto ganan, la triple entente le va a ganar la triple alianza, sin embargo, ¿cuál va a ser el problema? Que por haber estado en la guerra va a estar destruido su país. Sin embargo, va a haber un país que se va a beneficiar. Claro, ¿cómo se llama ese país? Ese país que ingresa a la guerra que nadie lo había invitado. Estados Unidos. Por ende, ya en 1920 se le conoce como los dorados años 20 para Estados Unidos. Y podemos ver la imagen que te ha puesto tu profe. ¿Por qué, profesor? Estados Unidos por primera vez y hasta la fecha se impuso como la primera potencia del mundo. Profesor, ¿y qué tendrá eso que ver con el gobierno de Leguía? Ya veremos, porque Leguía se va a prestar platita. ¿Y de quién cree que se preste platita? El que tiene más platita. ¿Y quién tiene más platita? Estados Unidos. Entonces nuestro país dejará de ser dependiente de Inglaterra, porque de Inglaterra pues tenía pues sus grandes inversiones en nuestro país a través de mineras, a través de bancos, los ferrocarriles, etcétera. Pero ahora es Estados Unidos que va a iniciar todo su dominio sobre nuestro país hasta la fecha.
Entonces, pues, el contexto mundial importante, superpotencia, Estados Unidos, pero no es la única, porque ya tú sabes que posterior, porque ahí va a surgir un nuevo país que no existía antes. ¿Te acuerdas? La Unión Soviética, 1917, Revolución Rusa, Lenin toma la rienda del poder y se establece el primer país socialista del mundo, conocido como la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces surge este país para también fortalecerse y hacerle la competencia a Estados Unidos. Profesor, ¿cómo influye Estados Unidos? Ya lo dijimos con los préstamos, ¿sí o no? Que tu presidente Leguía lo va a sacar de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos va a dominarnos en ese sentido. Pero, profesor, ¿cómo influye el socialismo de Rusia, o ahora que ya no es Rusia, pasa a ser Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Cómo influye la URSS o la Unión Soviética simplemente? A través de la ideología, porque en el Perú esa ideología del socialismo se va a difundir y va a desarrollar un movimiento popular e incluso se va a organizar un partido político. ¿Quién lo va a hacer todo esto? José Carlos Mariátegui, el Amauta, en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, dirá: nuestro país semifeudal, semicolonial y debemos cambiarlo a un nuevo país conocido como el socialismo. Entonces surge el movimiento socialista. También van a surgir otros partidos de masa como el partido de Aya La Torre. Vamos a ver también en un tema, un debate entre Mariátegui y Aya La Torre en la siguiente, después de acabar el Onceño Leguía, le voy a hacer ese video para conocer las ideologías más importantes en ese tiempo que hasta ahora nos persigue. La idea del socialismo. Bueno, el aprismo ya está muerto, aunque dicen que nunca muere, pero ya lo siento. Pero vamos a verlo, vamos a conocerlo por cultura general. Entonces, chicos, importante, antecedentes. En el Perú, república, democrática u oligárquica. Aristocrática, bueno, tenlo de recuerdo solamente. Contexto mundial, surge la primera potencia del mundo, Estados Unidos, y surge otro país con una ideología rival al capitalismo, que es el socialismo, en lo que ahora se conocería como la URSS. Aunque a la fecha ya la URSS también pues ya fracasó. Vamos a decir que la URSS, como es un conjunto de repúblicas que se unieron, se dispersó y fue el fin en 1989 y en 1991 finalmente ya se culmina pues ese poderío que tiene el país de la URSS. Y ahora, como lo sabemos, solamente Rusia, con Vladimir Putin, ¿verdad? En fin, listo. Esto como antecedente. Pasemos ahora sí a ver qué es del gobierno de Augusto B. Leguía. Oncenio, 11 años. A ver, profesor, cuénteme de Augusto B. Leguía. ¿Quién es? ¿Qué es de su gobierno? Y también cómo llegó a él. A ver, empecemos pues en esta diapositiva desarrollando qué es el oncenio de Leguía. Bueno, es un proceso de dictadura a cargo, obviamente, de Augusto B. Leguía. Profesor, ¿por qué dictadura? Bueno, dictadura civil, ¿no? ¿Por qué dictadura? No solamente va a ser dictadura, sino también va a ser populista. En un primer momento, para que se entienda por qué es dictadura, expliquemos por qué es populista, algo que no les he puesto, pero es bueno saberlo. Augusto B. Leguía, a diferencia de la aristocracia, va a dar ciertos derechos a los obreros, a los indígenas y campesinos, etc. Por ejemplo, va a ser el Día del Indio, entre otras, para que así no tenga problemas, pues, y pueda desarrollar toda su política sin mayores protestas, aunque de todas maneras se van a realizar protestas. En ese sentido es populista porque le da migajas al pueblo, para que ya no puedan rebelarse, ya no puedan cuestionarlo. Populista, ¿no? Estoy con el pueblo, le doy su día del indio, le voy a dar sus 8 horas de trabajo para todo, lo vamos a universalizar, etc. Pero lo cierto que habían pensadores que ponían en jaque las propuestas que ponía Leguía. ¿Quiénes eran esos pensadores? Ya te lo había mencionado. Uno de ellos es el fundador del partido aprista, Aya La Torre, y el otro es el fundador del Partido Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui. Entonces, ¿qué va a hacer pues Augusto B. Leguía? Como él es populista, tampoco pues lo va a llevar a la cárcel, porque si lo lleva a la cárcel, ¿qué va a pasar con el pueblo? Va a protestar, porque ellos son referentes intelectuales, pues, ¿no? Que proponen cambios en beneficio del pueblo. Entonces, ¿qué se le va a ocurrir a Beleguía? Mariate, ¿no te quieres ir a Italia? Mira que si no te vas, puedes acabar con tu existencia en este país. Así que mejor te vas. Entonces, profesor, de esta manera
se deshacía de aquellas personas que cuestionaban a su gobierno. De lo contrario, pues los iban a encerrar o podían perder la vida incluso. Entonces, era dictador en la medida que no permitía que otros se opongan a sus ideas. Entonces él quería imponerlo todo y reprimió a quienes, no solamente a los líderes de los sectores populares, sino también a la aristocracia. Por ende es importante esto, a la aristocracia anterior. Por ende él va a ser como un defensor de la clase media, llamémoslo así. ¿No? Ese es uno de los datos también relevantes para entender quién fue Augusto Beleguí en estos 11 años que gobernó. Entonces seguimos leyendo. Proceso de dictadura civil a cargo de Augusto B. Leguía, quien representó los intereses de la naciente burguesía intermediaria. Justamente te decía, ¿no? ¿Quiénes son la naciente burguesía? ¿Qué grupo social son, profesor? ¿Serán los campesinos? ¿Serán los obreros? ¿Serán los artesanos? No. Profesor, ¿serán los grandes hacendados? Tampoco. ¿Quiénes, profesor? Los pequeños comerciantes, los banqueros pequeños. Entonces, este grupo emergente, él lo va a apoyar. Entonces, por eso se dice que beneficia, ¿no? O está bajo los intereses de la burguesía intermedia, no tampoco la muy grande que llegaría a ser la aristocracia, ni tampoco el pueblo. Por ende se opuso, como te digo, ¿no? Contra la oligarquía o la familia timocrática, las 40 de las cuales te hablé. Pero todo esto lo va a hacer en beneficio principalmente del capital norteamericano, aunque mal llamado norteamericano, porque parte de Norteamérica también está Canadá, e incluso algunos en la parte sur de Estados Unidos, a México también lo incluyen dentro de Norteamérica. Vamos a decir específicamente, estaba al servicio del capital de Estados Unidos. Ya lo vamos a explicar en el proceso económico, en qué medida pues y cómo dependemos y cómo vamos a ser dominados por Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué es el gobierno de guía? Dictadura. ¿Representa los intereses de qué grupo social, profesor? La naciente burguesía, burguesía intermediaria. ¿Contra quiénes se opuso? A la oligarquía y parte sector del pueblo. ¿Y a favor de qué gobierno a nivel internacional? Estados Unidos, por los préstamos que va a solicitar. Entonces, tú sabes que el prestamista te pone condiciones o no, o alguien te presta sin condiciones. Sí, por eso intereses te cobra, pero aparte de intereses, te va a pedir algunos puestos para poder gobernar tu país, por ejemplo en el banco, por ejemplo en el gobierno, ya lo vamos a ver todo eso. Entonces, ya entendiste, profesor, qué es el gobierno de Augusto B. Leguía. Profesor, Leguía, ¿cómo llegó al poder? Cuéntame un poquito del origen que quiero conocer. Sucede que Leguía pasó por un proceso electoral en el cual aparentemente iba ganando, pero Leguía pues tenía tanto respaldo, ¿no? Porque la aristocracia ya estaba totalmente corrompida, pues, ¿no? A los ojos del pueblo pues no era un buen gobierno. Entonces se dio el lujo de realizar un golpe de Estado. El golpe de Estado, antes que culmine su gobierno, Pardo y Barreda le da golpe de Estado. Y así va a llegar a convocar las elecciones y de manera fraudulenta se dice que sí pudo haberse presentado el caso, pero realmente no tenía competencia ya este señor. Bueno, de tal manera que va a tomar el poder en una alianza con los liberales y los demócratas, y también un sector pequeño de los constitucionalistas. Bueno, estos nombres, demócratas, liberales, constitucionalistas, en realidad son etiquetas, porque en la práctica los mismos constitucionalistas no respetaban la constitución. Por ejemplo, este señor, Augusto B. Leguía, va a deshacerse de la constitución anterior y va a poner su propia constitución. O sea, ¿dónde está pues respeto con los grupos que te vas faleando? O sea, que es etiqueta nomás los nombres. El otro se llama demócrata, pero pues si el pueblo ni votaba. El otro le llama liberal, liberal, donde pide la libertad individual, donde no respetaban los derechos individuales, más bien al que se oponía lo sacaban del país. Entonces son etiquetas los nombres, no se dejen de llevar, porque algunos dicen yo soy comunista, y ese comunista que supuestamente vive para el pueblo tiene lujos, riquezas y explota todavía. Entonces, no hagamos caso a los nombres. ¿Ya? Esas son etiquetas nomás en nuestro país. Como, no, como la etiqueta que dice que somos independientes. Es una etiqueta más la independencia, porque seguimos dependiendo de Estados Unidos. La educación que tenemos es lo que ellos nos mandan. En fin. Ahora, bueno, esto sería entonces el origen del gobierno de Leguía y sería pues esa la definición. Muy bien, pasemos a ver ahora pues el proceso económico.
Profesor, ¿cómo dejamos de depender de Inglaterra para pasar a depender de Estados Unidos? ¿Y cómo se moderniza nuestro país? Porque nuestro país, algunos dicen gracias, yo no, pero se modernizó por Augusto B. Leguía. Vamos a verlo. Bien, profesor. A ver, ¿qué quería Augusto B. Leguía? Quería modernizar nuestro país. ¿Para qué, profesor? Con la excusa de que, mira, tu país es moderno, entonces pueden generar economía, los países pueden venir a invertir al Perú, que pues es un lugar moderno y les puede comprar todo lo que ustedes puedan ofrecer. Entonces, su objetivo de Leguía es modernizar nuestro país. Ya vamos a ver qué es lo que va a construir en su gobierno. Pero primero, si tú quieres modernizar, quieres construir carreteras, plazas, avenidas, promover pues urbanizaciones, crear estadios, hoteles y todo lo que hizo Leguía, ¿qué necesitas? Platita nuevamente, ¿sí o no? Platita. Y como te dije, ¿de quién se deben prestar? El que tiene más platita en el mundo. ¿Y quién era pues en los dorados años 20? Estados Unidos. Entonces Augusto Beleguía viaja pues a la Casa Blanca y le toca pues, y sale tu presidente y le dice, ¿qué quieres Perú? Y el Perú le dice, bueno, yo quiero plata. ¿Qué tengo que hacer? Dime, no hay problema. Entonces Estados Unidos le dice, bueno, primero déjame realizar una misión. Yo tengo acá un personaje en Estados Unidos que es alguien de confianza, es el señor Cumberland, a quien lo voy a mandar a tu país, Perú, para ver si es posible o no invertir en tu país. Entonces, bueno, le dice pues Leguía, mándalo nomás, yo lo voy a recibir como si fuera el Papa. Entonces, Cumberland llega al Perú. ¿Y cuál era la misión de Cumberland? Adueñarse de todo nuestro aparato económico del país. ¿Cómo lo hace, profesor? Primero, dice lo siguiente. Bueno, yo tengo que controlar su aduana, porque si ustedes no me tienen que pagar, la única forma de recuperar mi dinero es que yo reciba el dinero de sus exportaciones. Por ejemplo, el Perú exportaba, pues, ¿no? Azúcar, caña de azúcar, exportaba algodón, papa y entre otros productos tradicionales a toda Europa. Entonces, ¿quién es el que va a controlar, profesor, ahora los ingresos de esta exportación? Cumberland. Ah, profesor, entonces el control de nuestra aduana va a estar en manos de Estados Unidos. Así es. Segundo, dice, oye Perú, ¿y cómo sé que me vas a pagar si no tienes ni siquiera un banco central? Entonces tienes que crear tu banco central y se crea el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y quién lo va a encabezar? Cumberland. O sea, nuestra economía, nuestro banco, el Perú, gobernado en la mano de Estados Unidos. Sí. ¿Qué más, profesor? Yo tengo dos empresas norteamericanas que extraen materia, minerales, oro, plata de tu país. Por ejemplo, está la compañía IPC y la compañía del Cerro Pasco Mining Company. Entonces, yo no quiero que le cobres impuestos por 100 años. Bueno, son 99, pero ya redondeando. No le vas a cobrar impuestos. Ellos van a extraer y tú no le vas a cobrar. Ya, no hay problema, le dice Leguía. Adelante. Profe, entonces, le estamos dando libertades a Estados Unidos para que se apropie de nuestro país. Así es. ¿Y qué va a crecer con esto? Porque no es gratis el dinero que nos va a prestar, tenemos que pagar. Se incrementa la deuda externa. Por ende, el mejor apodo que le podemos poner al gobierno Leguía es el gobierno más entreguista, porque regaló nuestro país como si fuera caramelo. Así es, porque se lo está dando Estados Unidos en bandeja de plata, pues no en bandeja de oro. Entonces, profesor, ya está la misión, se concluyó la misión. ¿Ya cuánto quieres Perú? Bueno, el Perú hizo varios préstamos, pero no fue una sola cantidad que solicitó, fueron varias oportunidades en las cuales solicitó el préstamo, que aproximadamente acumulan a 100 millones de dolarillos. Así es, 100 millones de dólares. Obviamente el Perú pedía más todavía, pero no le pudieron prestar a Estados Unidos porque ¿qué va a pasar en 1929? El crack del 29, la crisis económica en el mundo. Estados Unidos va a pasar por un problema económico y sus grandes banqueros hasta se van a suicidar. Es un tema que en Historia Universal lo vamos a ver también, no preocupando de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, profesor? No, una política de empréstitos. ¿Para qué? Para modernizar nuestro país. ¿A costa de qué? De entregar nuestro país a Estados Unidos. ¿Qué más, profesor? ¿Algo más por ahí hizo que no me está contando? Sí, le entregamos nuestros ferrocarriles
a una empresa norteamericana conocida como la Peruvian Corporation. Entonces, chicos, por eso se le hemos dado nuestras minas, nuestros ferrocarriles, el banco y nuestra aduana. ¿Algo más Estados Unidos? No, ya no, pues ya también, ya hasta ahí estamos bien. Entonces, Beleguía, ¿qué hizo? Ya dijo, ya tengo la platita. ¿Qué voy a hacer? Vamos a realizar construcciones para dar la apariencia que nuestro país está progresando. Lo mismo que te dicen siempre los medios de comunicación, pues, ¿no? Que te dicen, Perú está progresando, está creciendo. Pero es esa apariencia nomás, porque se ve, pero no se tiene. Se ve, pero no se toca. Ahí está, porque el dinero no está llegando a los pobres. Dice, ¿no? La pobreza ha disminuido, hay más dinero en el Perú, pero es para dónde se está yendo ese dinero. Y veamos, pues, si la pobreza está disminuyendo. Por ejemplo, tu profe antes le estaban pagando por encima de 1.500, ahora no me pagan, no llego ni 800. ¿Qué está pasando, profesor? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el desarrollo de la población? Y yo no soy, pues, clase baja. Yo estoy considerado, según el índice de tu país, como clase media, porque soy intelectual. Y pues yo gano menos que cualquier trabajador de clase baja. Entonces, ¿qué está pasando, profesor, acá? Ah, no, profesor, usted está hablando ahorita de la pandemia, pues, profesor, por eso le están pagando la mitad de su sueldo. Bueno, puede ser, pero si un país está bien desarrollado, tiene que atenuar esta situación, ¿no? Sí, pero profesor, no es que Vizcarra está dando los bonos, pero ¿a quiénes le llegan los bonos? Ah, hay que evaluar eso también. Listo. ¿Qué construyó profesor Augusto B. Leguía? Bueno, primero pues la avenida Leguía, que tiene su nombre obviamente, ¿no? También la avenida Brasil, la avenida Wilson, Progreso, en otras palabras hizo carreteras, profesor. Listo, ¿qué más hizo? Construyó la Plaza 2 de Mayo, el Parque La Reserva. ¿Cómo se llama donde estaban los cómicos ambulantes antes? Bueno, tú no nacías todavía. El Parque Universitario también. El Palacio de Justicia también. Entonces, profesor, está modernizando Lima, pero está modernizando tu casa. Veamos, pues, ¿no? ¿Qué más, profesor? Bueno, creó pues el Estadio Nacional para que puedan ver los primeros clásicos. Otros palacios también, además de justicia, otros palacios que construyó. También hoteles, joven. ¿Necesarios los hoteles, sí o no? Claro, pues, profe. Si no, ¿dónde se hospeda la gente? Ah, ya, ¿tú qué estarás pensando? Profesor, ¿en ese entonces había automóviles? No, porque nosotros no sabemos, no construimos, nosotros ensamblamos. Profesor, pero en ese entonces llegarán los primeros autos de Estados Unidos, sí, la marca Ford, justamente para beneficiar a estos empresarios adinerados de Estados Unidos. Nosotros acá teníamos carrozas solamente, y con esos autos, profesor, también llega la congestión vehicular o el tráfico lento, ¿no? También pues un sinónimo de lo que te estamos hablando, por ahí si no estás entendiendo. Entonces, profesor, esto también se crea. Y se promueven también la creación de diferentes urbanizaciones. Nacen pues las más pitucas que hoy en día serían, en aquel entonces todavía, aquel entonces era la clase media. Ahora quizá ya hay clase, y ya esa clase media se enriqueció en este gobierno. Tenemos Miraflores, la urbanización de San Isidro, bueno, también Breña, Pueblo Libre, joven, Santa Beatriz. Entonces son lugares que hoy en día pues gozan de buena economía y buen desarrollo, ¿no? General, a nivel económico, social. Pero bueno, nosotros somos San Juan de Lurigancho, nosotros todavía no surgimos, pues joven, nosotros posteriormente todavía vamos a desarrollar. Pero vamos a verlo todo eso de canto. Entonces, chicos, entiéndase que en este proceso económico de lo que se trata es de que el Perú está prestándose para embellecer, adornar apariencia y crecimiento de nuestro país. Para que así Alemania, Inglaterra digan, ¿no? Wow, Perú se está modernizando, está creciendo, entonces voy a invertir y vengan los capitales del extranjero. Que hasta ahorita tu mismo presidente dice que vengan los capitales. Oye, pero si vienen los capitales del extranjero, ellos vienen a vender y nosotros ¿qué estamos haciendo? Comprando. Pero la idea no es que más bien nosotros vendamos para tener más dinero. Entonces, ¿qué está pasando con esto, profesor? Un país dependiente, pues, donde pedimos que venga el capital extranjero, donde no debería venir. Nosotros deberíamos llevar nuestro capital al extranjero para que ellos más bien nos compren y así para tener ingresos económicos en nuestro país. Pero bueno, tus gobernantes no van a hacer esto, pues, porque a ellos les importa solamente tener una prosperidad económica durante su gobierno y no les importa el futuro del Perú. Es como Leguía, en su contexto todo bien bonito, profesor, hay dinero, como se ha prestado a costa de la deuda externa, está dando derechos, está haciendo carretera, está modernizando Lima, pero luego nos está dejando con una deuda que nos pondrá en jaque porque Estados Unidos nos condiciona y nuestro país no es libre, porque no podemos decidir nada, joven. Claro,
Uno por el préstamo y otro también porque nos somete mediante sus organismos mundiales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, la ONU también, el Organismo de Naciones Unidas. Bien, pero entonces, importante entender el tema, no memorizar quizá los datos, fechas, pero sí entender de qué trató y qué papel cumplió este proceso del gobierno de 11 años de Augusto Belguía. Bien, pasemos a ver ahora, pues para finalizar, el aspecto político-social. Bueno, pues ya dijimos lo más importante y relevante del gobierno de Beleguía. Pero para culminar, veamos pues su organización política y social y también aspectos eh, que realizamos en relación al exterior. A ver, ya sabemos que este gobierno a nivel político es populista, porque le da migajas al pueblo para que no pueda realizar sus protestas. Paternalista en el sentido que decía pues protegernos. Como te digo, se va a crear pues el Día del Indio y también se va a crear una dirección de asuntos indígenas para solucionar los problemas que se puedan presentar. También demagogo, porque ante la gente que ignora, desconoce el daño que nos está haciendo futuro, dirán pues es un buen gobierno, porque otros no permitía pues el Día del Indio. Más bien la aristocracia, ¿te acuerdas que discriminaba a los indígenas? Pero este gobierno no. Ah, profesor, entonces parece bueno, paternalista, demagógico, populista, por eso se le dice. Pero por otro lado, dictador, porque a sus opositores lo manda al extranjero, ¿sí o no? Muy bien, ¿qué más, profesor, se dio acá? Surgen representantes indígenas que van a buscar defender al indígena. ¿Cómo se llaman estos señores? Dora Mayer, Pedro Zulen y María de Turnes. El problema de estos representantes indígenas era que consideraban que el problema del indio no era más que educativo. Es decir, creían que si el indígena tenía educación, podía ser libre. Y la verdad no es tanto así, pues. Porque tú puedes tener educación, pero si no tienes oportunidad laboral donde aplicar los conocimientos que tienes, entonces no vas a tener un buen desarrollo económico, político, social. Por ejemplo, tu profesor Franci quiere postular al Estado, pero el Estado está repleto de primos, amigos que se apoyan entre ellos. Esto se conoce en términos políticos como clientelaje, clientelismo. Yo tengo a quien darle el puesto a cambio de algo. Entonces ya los puestos están repartidos. Entonces no es fácil acceder a estos organismos. Entonces, por más que uno puede tener la educación, los conocimientos, no por ende vas a acceder a estos puestos. Y quizás sí puedas, siempre y cuando pues te alíes con estos señores y obviamente hagas lo que hacen ellos. Y pues eso nunca puede darse, pues si una persona se ha educado, no puede ser corrupto porque no se lo permite su conciencia, su moral. Más bien combátese y por combatir sí te van a llover denuncias, las cuales también tu profe tiene. Pero bueno, así siempre va a darse, por temas políticos, por temas de la educación en la Universidad de San Marcos que me he formado. Les aconsejo que lleguen a esa universidad, que ahora es popular, porque en la República Aristocrática solamente la élite ingresaba a la Universidad de San Marcos, pero ya con la guía, ¿no? Ya van a entrar clases sociales bajas, van a entrar a San Marcos. Obviamente, pues tienes que esforzarte, como usted, profe, yo no me esforcé mucho, pero bueno, tuve también que hacerlo, porque no era brillante como tú en el colegio, profe repitiente, ¿sí o no? En fin. Entonces, ¿cuál es el problema, profesor de Dora Mayer, Pedro Zulen, María de Turnes, profesor? Ellos revaloraban el Día del Indio, pero consideran hay que valorarlos culturalmente, hay que darle educación, pero no decían que ellos tienen propiedades y el Estado debería entregarles esas propiedades de su tierra para que ellos puedan trabajarlas y con ese capital ellos mismos puedan construir y decidir la vida que quieran tener. Porque el tema no es darle pescado, no es darle de comer, es darle las condiciones para que ellos por sí mismos se desarrollen. Algo que va a ser un gobierno más adelante, que lo vamos a ver, entregar las tierras a los campesinos o a los indígenas, mal llamados también, para que ellos puedan organizar su economía. Pero van a haber problemas también que eso no va a permitir su desarrollo de ese grupo de indígenas. Vamos a explicarlo en su tiempo adecuado. Por otro lado, ¿quiénes defendían a los indígenas que no están acá? Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui, quienes sí entenderán que el problema de los campesinos, el problema de la gente pobre, es que no tienen condiciones para su desarrollo a nivel económico. Entonces se exigen otras propuestas. ¿Cuáles son esas? Ya lo vamos a ver, como te hice la promesa, Mariátegui debate con Aya, lo vamos a ver en el próximo video. ¿Qué más, profesor, a nivel político? Bueno, su gobierno es civil-militar, ¿no?
coincide, porque por un lado con el pueblo, ¿no? Un rostro paternalista, populista, pero por otro lado mano dura, represión también con los que se oponen, ¿no? Pero lo que sí fue anti-civilista y anti-aristocrático, o anti, la palabra aristocracia ya te lo he repetido, ¿no? Mejor anti, este, ¿cómo le decimos? Timocrático, que sería lo adecuado en realidad. Timo es de plata, pues, gobierno de los que tienen plata. Se opuso a los civilistas. Un ejemplo, profesor, por ejemplo, existía el Código de Aguas, en el cual beneficiaba pues, a los aristócratas porque decía, ¿no? Según cuánto territorio tengas para realizar agricultura, entonces yo te voy a regalar el agua. O sea, si tienes más territorio, te regalo más agua. Pero acá, Augusto Beleguía va a nacionalizar los recursos, en este caso hídrico, como el agua. Siendo así, les va a cobrar pues para los regadíos. Entonces no le va a beneficiar a los grandes gamonales, aristócratas, terratenientes, por llamarlo así. No se van a beneficiar. Y por el otro lado va a decir, si tú quieres importar tus productos, tu caña de azúcar, ¿quieres importarlo? Entonces yo te voy a subir los impuestos. O sea, le va a cobrar más a la aristocracia. Pero eso está bien, profe, porque la aristocracia son la familia más adinerada. Sí, está bien. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Augusto Beleguía. Algo bueno hizo. Por eso te digo que defendió a la clase media. No estuvo totalmente con los de arriba. Bueno, en ese contexto, pues ya te dije, surgen partidos de masa. Se le dice de masa porque los anteriores movimientos políticos no se les llamaría ni movimientos, porque eran pocos seguidores los que tenían. En cambio, en este contexto surgen movimientos masivos con más de 10.000 afilados por partidos. ¿Y quiénes van a ser sus líderes? Justamente lo que digo. Por un lado, José Carlos Mariátegui con el socialismo y por el otro lado, Aya La Torre, fundador del APRA. Bueno, sí tenía grandes ideas. Otra cosa ya pues Mulder, Alan García, bueno, ese ya es esa es la desvirtuación, la degeneración, porque no todo es ascendente, también se desciende, ¿no? No se trasciende, sino trasdesciende también. Bueno, son palabritas pues que también debería buscarlo en diccionario que son necesarios para comprender mejor la realidad. Profesor, a nivel exterior, bueno, se firmaron diferentes tratados como el Tratado de Salomón Lozano con Colombia y el Tratado de Lima con Chile. ¿Te acuerdas del Tratado de Lima con Chile? La guerra del bueno y salita, que cuando nos peleamos con Chile y se habían quedado ellos con Arica y Tacna, porque Tarapacá ya era para siempre, pero Arica y Tacna se quedaban por un plebiscito. El plebiscito era la pregunta al pueblo. Oye, ariqueños y tacneños, ¿regresan con el Perú o se quedan con Chile? Entonces llegó el momento de hacerle el plebiscito, preguntarle. ¿Y qué dijeron? Pues Tacna que dijo, no, regreso al Perú. Por ende es nuestro orgullo son nuestros ciudadanos de la parte más austral, la parte sur de nuestro país. Mientras que Arica pues ya pues, no podía, porque ya la población ni siquiera de Arica eran peruanos, eran chilenos. Estaban chilenizados nuestros peruanos. Entonces se quedan con Arica y nos entregan a Tacna. Tarapacá ya se lo habían quedado ese mismo año que no ganaron la guerra. Entonces, pues chicos, esta sería la historia durante el gobierno del oncenio de Leguía. Ya la próxima clase veremos pues el ochenio, pero antes te prometí el debate, pues, ¿no? ¿Qué es el socialismo según en el Perú con Mariátegui? Y también un poquito el aprismo, ¿no? Para conocer sus antecedentes. Bueno, recuerden que este video tiene que dividirse en dos clases, por eso es un poquito extenso. Bueno, espero les sea de provecho, pueda ser útil la clase que le hemos explicado para que puedan comprender mejor los sucesos de nuestro pasado para poder interpretar adecuadamente este presente y así poder no ser manipulados y más bien intentar cambiar, progresar y mejorar lo que tenemos hoy en día en nuestras manos. Bueno, sin más, lo dejamos ahí. Hasta la próxima.